El Señor bendiga su santa palabra. Vamos a estudiar un tema sobre el prototipo para el pueblo de Dios. Yo les quiero invitar antes de continuar a lo largo de este tema, a lo largo de estos versículos de las Escrituras que tomaremos, que inclinen su rostro, todos los que están aquí reunidos en este lugar, o también los que nos están viendo a través de esta predicación en video. Quiero invitarles que oremos allí donde usted se encuentra, incline su rostro y pidamos a Dios la dirección. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, es nuestro deseo conocer la verdad y ser libres. Te queremos pedir en el nombre de Jesús la paz, queremos pedirte la verdad, queremos pedirte en este momento muy solemne de la predicación de tu palabra, que nos unjas con tu Santo Espíritu a fin de conocer el camino a seguir y poder andar por él. Te pido que bendigas a cada uno de los presentes en este lugar. Bendícelos otorgándoles fuerza para continuar en esta lucha y también por los que nos ven a través de este video. Bendícelos a todos por igual. Te lo quiero pedir en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, agradecidos estamos con el Señor porque nos permite nuevamente leer su palabra. Este tema lo he titulado El prototipo para el pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo en la tierra y ese pueblo debe de cumplir con el prototipo que Dios ha trazado a través de su santa palabra. Así de que el propósito de nuestro tema es mostrar quién es el verdadero pueblo de Dios, quién tiene la verdad. El modelo que nos es presentado en las Escrituras nos guiará a dicho pueblo. Vamos a leer las Escrituras. El primer versículo que tenemos esta noche se encuentra en el libro de Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4, versículo 4 al 6, dice las Escrituras: Acuérdate de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandamientos que todo Israel debía obedecer. Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Lo que el profeta Malaquías en estas líneas, en estas palabras, profetiza, es la misión del tercer Elías. Elías antes de la venida de Jesucristo, que en este versículo se describe como el día grande, terrible, un día de calamidad para todo aquel que no se prepare. Antes de este acontecimiento, el espíritu de Elías se reviviría en el pueblo del Señor. Quiero tomarnos ese tiempo para analizar brevemente a Elías. La Biblia menciona a Elías Tisbita como el primer Elías con el celo y el poder del Espíritu Santo para denunciar al mundo sus pecados. Vamos a buscar otra cita bíblica. Síganme en estas lecturas. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice la Biblia: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad. Elías Tisbita, morador de Galaad. Ese es el primer Elías que la Biblia menciona, y este personaje era morador de la zona montañosa de Galaad. Elías Tisbita. A fin de poder hacer una reseña de este hombre y poderlo describir brevemente, lo vamos a describir en tres partes. La primera, Elías, un hombre de fe. Busquemos el capítulo 17 de Primera de Reyes, el versículo 8 al versículo 9. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras. Entonces, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando Dios le pide a Elías, ve y deja tu tierra, vamos a comparar a Elías a Abraham, al patriarca Abraham.
Dios le pidió que dejara su tierra, dejara su casa y que fuera a morar a la región de Sidón, donde una mujer viuda lo alimentaría. ¿Por qué decimos que Elías era un hombre de fe? Miren, Elías pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo una mujer viuda me va a alimentar a mí? Yo soy un hombre con fuerza, con energía, ¿cómo esta mujer me va a dar a mí de comer, Señor? Pero vemos el versículo bíblico, los versículos siguientes, disculpen, narran cómo Elías no desobedeció la voz de Dios, sino que fue y habitó con esta mujer. Por lo tanto, Elías en primer lugar era un hombre de fe. En segundo lugar, Elías era un hombre que tenía un gran mensaje. Elías, portador de un gran mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Elías tenía? Leemos el capítulo 18, el versículo 21, versión Dios habla hoy. Esta versión dice, entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice la Biblia, no respondió palabra alguna. Elías, el profeta, al llevar al pueblo al monte Carmelo, tenía la intención de que el pueblo decidiera a quién servir, a Jehová o a Baal, a un Dios falso. El pueblo de Israel, a pesar de las múltiples bendiciones que había recibido por Jehová de los ejércitos, siendo liberados o libertados de Egipto, conducidos en el desierto, donde Jehová abrió el mar, donde Jehová también permitió que sobre ellos fuera la bendición del maná para su alimento diario. El pueblo de Israel en su rebeldía, en lugar de adorar a Jehová, adoró a Baal. Elías, quiero leer algunos párrafos de este libro que se llama Profetas y Reyes, en la página 87, se cuenta del celo que sintió Elías. Página 87, Profetas y Reyes, dice, entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía de Israel. Mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Mientras consideraba esta apostasía, desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido. Hablamos del pueblo de Israel. Elías, como un hombre piadoso, sintió un vivo celo por parte de Jehová. Se dio cuenta que el altar de Jehová estaba derrumbado y Elías comenzó a clamar al cielo esperando una reforma en la vida del pueblo de Dios. Hoy nosotros nos encontramos en una situación similar. Voy a leer ahora página 132 del mismo libro, Profetas y Reyes. Dice, la historia se está repitiendo. El mundo hoy tiene sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría, tan ciertamente lo fue aquella en que vivió Elías. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos, y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo hacían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y a su verdad. Así se ven inducidos a apartarse de lo divino y a exaltar lo humano. La historia se está repitiendo. ¡Qué tremendo! Qué fuerte es nuestra realidad, pero eso está sucediendo en el mundo. El mundo está viviendo en idolatría, el mundo está adorando a Baal como en los tiempos antiguos. Aún dentro de los que se autollaman cristianos, están albergando en su corazón conceptos erróneos, conceptos que no son los divinos de las Escrituras. Hoy que es necesario que nosotros emprendamos, ya que Elías era un hombre que tenía un gran mensaje. Profetas y Reyes, página 103. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa,
porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran, no queremos que este reine sobre nosotros. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Los hombres ya no se conmueven y es necesario que reviva en el pueblo de Dios hoy actualmente el espíritu que hubo en Elías, así como lo profetizó Malaquías. Elías haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, a fin de prepararlos para el encuentro glorioso de la segunda venida de Cristo y un día terrible para aquel que no esté preparado. Y quiero preguntarle, querido amigo que está en este lugar, o también a los que nos están viendo a través de este video, ¿está usted, querido amigo, preparado para la segunda venida de Cristo? Responda sinceramente en su corazón. ¿Está usted preparado? Si también está sintiendo usted el deseo de una preparación mayor, esta predicación lo llevará a conocer cómo ha de vivir Elías en el tiempo del fin, cómo se está preparando Elías, el pueblo de Dios. Cuando hablamos de Elías, el tercer Elías, nos referimos a los fieles al mensaje del tercer ángel, los fieles al mensaje del tercer ángel. Leo Profetas y Reyes, página 140. Hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre su pueblo, los adoradores de los falsos dioses, está claramente trazada. Dios ha dado características, o como lo hemos anunciado en el título de este tema, un prototipo para el pueblo de Dios, para crear una diferencia entre quien sirve a Dios y quien no le sirve en este mundo. Continúa. La línea está claramente trazada. Elías clamó, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El mensaje de Elías es una advertencia solemne, querido hermano. Quiero invitarle a que razone lo siguiente. Elías, el mensaje de ¿hasta cuándo seremos divididos entre dos pensamientos? Lo explicaremos con aquellas palabras que Jesús citó en el Sermón del Monte, donde Jesús decía, nadie puede servir a dos señores porque tarde o temprano uno terminará desagradando a uno de esos dos señores. ¿Servimos a Dios o servimos a las riquezas, a Mamón, a nuestros intereses propios? Pero quiero decirle, querido amigo, si usted está pensando dejar la verdad, si usted realmente no quiere la verdad, mejor apostate hoy de ella y deje su lugar a otro. Deje que otro venga y tome su lugar. Pero también esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que usted decida y se aferre a la eterna roca que es Cristo. Si usted elige hoy servir a Cristo, hágalo jamás con la intención de claudicar, de perseverar, pero no confíe en su propia justicia, no confíe en su propia voluntad para ser vencedor. Confíe en el poder que Cristo da a todo aquel que cree. Haga suya las palabras de Pablo que dicen, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Cristo lo va a fortalecer para enfrentar las luchas. En usted no hay poder para vencer, recuérdelo siempre. En usted no hay nada para obtener la vida eterna. Si la recibimos, la vida eterna, es porque Cristo nos está dando esta gracia, este regalo que se ofrece gratuitamente, no por vuestras obras, pero vuestras obras manifestarán si hemos conocido el camino de la salvación. Vemos el tercer aspecto de Elías Tisbita. Elías Tisbita era un hombre semejante a nosotros. En las Escrituras, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, se dice cómo era Elías. 5, versículo 17. Léalo junto conmigo. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Yo recuerdo cuando hace algunos años yo era niño y no sé, contemplaba a Moisés, contemplaba a Juan, el discípulo de Jesús, y veía en ellos cualidades maravillosas. Yo llegué a pensar que era imposible para el hombre alcanzar dicho estado de santidad. Cuando llegué a estudiar también la vida de Elías, me di cuenta que era un hombre semejante a nosotros, un hombre que en algún momento tuvo temor, sintió miedo a predicar el mensaje de Dios, sintió también temor a enfrentar las consecuencias, pero Elías en su temor fue consolado por el mismo Dios. Esta es una experiencia para nosotros, es una lección, mejor dicho, para nosotros. Si nosotros miramos al Todopoderoso, Dios nos está dirigiendo un mensaje. ¿Qué haces tú allí? Levántate y cree en el mensaje de las Escrituras. Levántate y trae tus pecados a Cristo. Levántate y continúa con la misión de predicar. Levántate y persevera hasta el fin. Porque Elías, a pesar de sus dificultades, a pesar de ser un hombre sujeto a pasiones como nosotros, Elías logró la victoria. El Señor le otorgó la vida eterna a Elías. Vamos ahora a proseguir con este estudio de las Escrituras. Este es el primer Elías, Elías Tisbita. El segundo Elías es el prototipo para el tercer Elías, o sea, nosotros en el tiempo del fin. Pero vamos a identificar quién es el segundo Elías. Leemos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17. La Biblia dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estas palabras estaban anunciando la obra de Juan el Bautista. Si usted lee el contexto anterior y el contexto posterior a este versículo, encontrará que este versículo se aplica a Juan el Bautista. Juan, déjeme decirle, Juan el Bautista es el segundo Elías. Por lo tanto, vamos a analizar un poco más profundamente la vida de Juan el Bautista para entender cómo ha de ser su pueblo en este tiempo final. Leemos este escrito, es Consejos sobre Salud, página 71. Consejos sobre Salud, en la página 71 de Juan el Bautista se dice lo siguiente: Juan el Bautista avanzó con el espíritu y el poder de Elías para aparejar el camino del Señor, o sea, de Cristo, y encaminar a los hombres por el sendero de la sabiduría de los justos. Juan fue un prototipo de los que vivirían en los últimos días, con el cometido divino de proclamar a la gente las verdades sagradas, con el fin de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y esta parte, escuche bien, Juan fue un reformador. Juan se encargó de hacer reformas, y reforma es dejar la apostasía para venir a la verdad. Juan era un hombre que estaba destinado por parte de Dios para sacar al pueblo de su estado de apostasía y conducirlo a la luz, para prepararlo para el día del Señor. Juan preparó al mundo, al pueblo de Israel, para la venida de Cristo, y hoy el tercer Elías ha de preparar al mundo, pero no para la primera venida, sino para la segunda venida de Jesucristo. Leo disculpen, vamos a ver antes 3 aspectos de Juan el Bautista que vamos a analizar a lo largo de este tema. Y el primero es la moralidad de Juan el Bautista y el vigor de su mensaje. Vamos a analizar ese punto: moralidad del profeta y vigor de su mensaje. El segundo punto que analizaremos de Juan el Bautista es su vestimenta, que es un modelo de sencillez y de recato. El tercero, vamos a analizar la alimentación de Juan el Bautista y la del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Moralidad de Juan el Bautista y vigor de su mensaje, parte 1.
Leemos en el libro de Marcos capítulo 6. Marcos, permítanme tantito, les digo los versículos. Marcos capítulo 6, versículo 18 y versículo, vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 18. Leemos en la Biblia. Porque el mismo Herodes había encaminado y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan el Bautista fue un hombre que se encargó de restaurar la verdad acerca del matrimonio. Actualmente hay una verdad que es tal institución dada por Dios al hombre desde la creación, cuando Dios tomó de la costilla del hombre, hizo una mujer llamada Eva, y Adán y Eva fueron dos almas que se unieron en una sola. Desde entonces, Dios dijo, dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su ¿qué? A su mujer. Pero hoy los hombres se separan constantemente y Juan el Bautista en su época denunció tal actitud. Leemos en Primeros Escritos, página 154. Herodes fue afectado mientras escuchaba los testimonios poderosos y directos de Juan. Y con profundo interés averiguó qué debía hacer para llegar a ser su discípulo. Juan sabía que estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía, no había muerto su hermano Felipe. Y dijo fielmente Juan el Bautista a Herodes que esto no era lícito. Herodes no estaba dispuesto a hacer sacrificio alguno. De acuerdo a la Biblia, vamos a leer Romanos 7, versículo 1 al 3, ¿hasta qué momento llega a su fin el matrimonio? ¿O hasta cuándo es vigente el matrimonio? Pablo dice en Romanos 7, versículo 1 al 3, leemos Romanos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 3, la palabra de Dios dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, transgresión del séptimo mandamiento. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El matrimonio llega a su fin únicamente cuando una de las dos personas que contrajeron dichas nupcias fallece. Por allí hay una bendición que se pronuncia a los que se casen hasta que la muerte los separe. Dentro de esa bendición se encuentran esas palabras. Por lo tanto, queridos amigos, el matrimonio es hasta que la muerte te separe, no hasta que otra te separe. Eso jamás lo creamos. Vamos a continuar con otros versículos. 1 Corintios 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si una persona, una mujer, está poniendo Pablo el ejemplo, queda viuda, ella es libre una vez que ha quedado viuda para casarse con otra persona dentro de la fe. Pero mientras su marido vive, ella no se puede casar con ninguna otra persona, ni tampoco el hombre puede buscar otra esposa. Hacer tal es transgresión de la ley de Dios, es adulterio, y la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de ¿quién? El reino de Dios. Es tremendo, porque si usted vive en adulterio, usted vive en fornicación, usted no heredará el reino de los cielos. Le pido que piense en esto y que pronto esté a cuentas con el Señor en ese sentido. Si usted vive todavía en unión libre, cásese con su mujer para que no viva en fornicación. Y si usted tiene problemas matrimoniales, la solución para ellos no es el divorcio, sino es acudir a Jesucristo como el conciliador para ese problema. Hay países donde los que se casan
De cada 2 matrimonios, 1 se divorcia. Pero también les digo que el 98% de estos casos que desean divorciarse se solucionarían si Cristo estuviera como conciliador de la relación matrimonial. Juan el Bautista en su moralidad, estaba restaurando esta institución divina que es el matrimonio. En su vigor se atrevió a denunciar el pecado aún de los reyes, cosa que deben de hacer hoy sus hijos en estos tiempos, darle al pecado el nombre que merece. Actualmente hay tristemente iglesias que están aceptando el recasamiento y hasta bufet de abogados tienen para que sus miembros de iglesia se separen de una y se casen con otra. Tal es transgresión de la ley de Dios y tales no pueden ser pueblo de Dios. Dios está exaltando el matrimonio en su palabra, sus siervos están exaltando dicha institución. Juan el Bautista lo hizo y ahora el tercer Elías, que encuentran un prototipo en el segundo Elías, Juan el Bautista, han de hacer lo mismo. Continuemos con el segundo punto del análisis de Juan el Bautista y la aplicación en la actualidad, que es vestimenta de Juan, un modelo de sencillez y recato. La vestimenta da mucho que decir, ya que el exterior es una manifestación del interior. Cuando hablo de vestir con sencillez no significa vestir desaliñadamente, no significa vestir con fodonguez, sino vestir con decencia, con pudor, con modestia, como el Señor lo ha indicado. Vamos a leer en este escrito que se llama Consejos sobre Salud. Es un libro precioso que les recomiendo leer. Página 601 dice: la reforma en la manera de vestir se introdujo entre nosotros con el fin de proteger al pueblo de Dios. Esta es la intención. Dios quería que su pueblo fuera diferente y protegerlo de las influencias corruptoras del mundo, como también para promover la salud física y moral. Recuerde que muchas modas, o dése por enterado que muchas modas tienen por el propósito desfigurar el cuerpo humano que fue hecho a la semejanza divina, como también enfermarlo. No tenía el propósito de ser un yugo esclavizador, sino ser una bendición, ni de aumentar el trabajo, sino de disminuirlo, tampoco de añadir al costo de la vestimenta, sino de ahorrar el gasto. Distinguiría del mundo al pueblo de Dios y así serviría como barrera contra sus modas y sus locuras. Para esto nos serviría la reforma en la vestimenta. ¿Cómo se realiza dicha reforma en nuestro vestido? Consideremos otros pasajes de la Biblia. En el libro de Sofonías, Antiguo Testamento, en la sección de los profetas menores, Sofonías, capítulo 1, versículo 8 de Sofonías, dice la palabra de Dios. Esta es una versión, es la versión nueva internacional. Esta versión dice así: en el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del rey y a cuantos se visten según modas extrañas. Dios castigaría a los que utilizaran modas. ¿De qué clase? Dice extrañas. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo, da más información acerca de la vestimenta en 2 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Según San Pablo, la vestimenta cristiana ha de destacarse por ser una vestimenta decorosa, con decencia. Ha de destacarse por ser una vestimenta o indumentaria hecha con pudor y modestia, o sea, con humildad, sin vanidad. Estos tres aspectos destacan la vestimenta, o tres calificativos del pueblo de Dios: decoro, recato o pudor, y modestia, que significa sin vanidad. En el Antiguo Testamento Dios dejó una recomendación
y una advertencia para sus hijos de la forma como ha de vestir el pueblo de Dios. Leemos en Deuteronomio, capítulo 22, Deuteronomio 22, versículo 5, dice la Biblia, escuche bien, ¿cómo ha de ser la vestimenta del pueblo de Dios? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios. Cualquiera que esto hace, es abominable utilizar para el hombre ropa de mujer y para la mujer usar ropa de ¿qué? De hombre. Así que la costumbre actual que se está manejando de una vestimenta unisex no es el propósito de Dios. Vamos a leer en otro libro. Este libro se titula Conducción del Niño. Página 402 se dice, hay una tendencia creciente de que las mujeres en su vestido y apariencia se aproximen al otro sexo todo lo que sea posible. Y la moda es que sus vestidos sean muy parecidos a los de los hombres, o sea, que usen pantalón. Pero Dios declara que esto es una abominación. Dios quería que hubiera una clara distinción entre el vestido de hombres y mujeres, y ha considerado el asunto de importancia suficiente para dar instrucciones explícitas acerca de él, pues la misma vestimenta usada por ambos sexos ocasionaría confusión y gran aumento de crimen. La autora de este libro, Conducción del Niño, hizo mención hace más de 100 años que el uso de una vestimenta unisex crearía gran aumento en la criminalidad que existe actualmente. Y hoy lo estamos viendo en esta gran ola de promiscuidad. Las personas visten sin pudor, sin decencia, visten enseñando partes de su cuerpo que jamás deberían de ser mostradas, ya que únicamente el Creador hizo la cara para ser exhibida. Hay otras partes que tienen venas, arterias, nervios, que de ser expuestas a la intemperie, regeneran enfermedades en aquellos que están viviendo de tal forma o usando tales estilos de vida. He aquí por qué muchas mujeres tienen varices y hemorroides y otros problemas en el cuerpo debido a la vestimenta que usan, ajustada. Dios tiene un pueblo y su pueblo viste diferente. Vemos el tercer aspecto de Juan el Bautista, el tercer punto a analizar, y es la alimentación del profeta y de su pueblo actual. Busquemos en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios indica cuál era la alimentación de Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan comía miel y langostas. Pero quiero que analicemos esto, langostas en el desierto. ¿O qué quiere decir la Biblia con langostas? ¿Qué debemos de entender por langostas, animales? Este otro comentario es Consejo sobre Salud, en la página 72, Consejo sobre Salud, página 72, hablando de Juan se dice, Juan se separó de sus amistades y de los lujos mundanales. La sencillez de su indumentaria, un vestido fabricado de pelos de camello, fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para la demás gente. Su alimentación completamente vegetariana, de algarrobas y miel silvestre, constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquier. Entonces no eran langostas, sino eran algarrobas, un fruto del desierto. Por cierto, quien ha podido comer este fruto concordará conmigo que es un fruto muy rico y sobre todo nutritivo. Actualmente muchos lo utilizan como sustituto de chocolate, ya que tiene un sabor similar. Pues Juan fue un reformador también en la forma de comer. Y actualmente el mundo tiene problemas en este sentido. La alimentación
se está volviendo un tema de importancia aún hasta para la gente que no lee la Biblia. Muchos han descubierto que hay alimentos perjudiciales y actualmente los nutriólogos y médicos están recomendando a la gente evitar hasta el consumo de carne, evitar las grasas de origen animal, porque ello está generando enfermedades tan tremendas o terribles como el cáncer. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe de tener una alimentación diferente, querido hermano. Pero usted se pregunta por qué Dios está pidiéndole a su pueblo una alimentación diferente. Vamos a leer en la tercera carta a Juan, tercera de Juan. Tercera de Juan, versículo 2, aquí la Biblia habla sobre el propósito de Dios para su pueblo, porque Dios quiere que su pueblo tenga una alimentación diferente, dice el versículo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Note bien, esto no fue escrito por hombres, sino el Espíritu Santo. Disculpen, esto fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto no tiene equivocación y Dios quiso que se antepusiera la salud primero del cuerpo y después la salud del alma. Porque muchas personas, cuando no tienen salud, tratan de buscar a Dios, pero les es más difícil. Si tu salud física no es correcta, tu alma, ¿cómo va a estar? Tu alma se va a encontrar ¿cómo? Muy bien, enferma. Nuestra alma se va a encontrar también enferma si nuestro cuerpo está enfermo. Por eso Dios ha dado a su iglesia en estos tiempos, un pueblo que uniformemente está viviendo esta doctrina sobre la alimentación sana, la alimentación vegana, la alimentación vegetariana, ya que ella le ayudaría para mantenerse en este tiempo de dificultad, en esta época. Quiero no solamente explicar con mis palabras, sino voy a usar un libro que actualmente está circulando con el título de Consejos sobre Alimentación. Estos párrafos que compartiré con usted podrán explicar mejor que mis palabras la razón por qué es preciso cambiar nuestra alimentación y por qué Dios se la ha dejado a su pueblo como un distintivo para poder diferenciar entre quien sirve a Dios y quien no sirve a Dios en ese tiempo. Consejos sobre alimentación, página 322 o párrafo 647. Hago una aclaración. Este libro anteriormente estaba publicado bajo el título de Consejos sobre el régimen alimenticio. No sé si alguno de ustedes lo tenga. Bueno, si ustedes lo tienen, lo pueden buscar por el párrafo. El párrafo es el 647, el que leeremos, o de la edición actual, Consejos sobre Alimentación, es la página 322, el mismo párrafo. Dice este párrafo: nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o si pertenecemos entre los que el Señor, con su poderosa espada de la verdad, ha separado del mundo. Ellos constituyen su pueblo especial, celoso de buenas obras. Dios ha hablado en su palabra. El ejemplo de Daniel y de sus 3 compañeros constituye un auténtico sermón sobre la reforma pro salud. Dios ha hablado mediante la historia de los israelitas, a quienes por su propio bienestar les negó el consumo ¿de qué? De carne. Los alimentó con pan del cielo, Juan 6:32. Comieron comida de ángeles. No obstante, estimularon su apetito pervertido y mientras más pensaban en las ollas de carne de Egipto, tanto más odiaban el alimento que Dios les daba para mantenerlos en buen estado de salud física, mental y moral. Ellos añoraban las ollas de carne con la misma actitud que tienen numerosas personas en nuestros días. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 58 y 59. El pueblo que se está preparando para ser santo y puro y refinado y ser introducido en la compañía de los ángeles celestiales, ¿habrá de continuar quitando la vida de los seres creados por Dios para sustentarse con su carne y considerarla como un lujo? Por lo que el Señor me ha mostrado, habrá que cambiar este orden de cosas
y el pueblo de Dios ejercerá templanza en todas las cosas. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. La conducta más segura para vosotros consiste en dejar la carne. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 58 y página 59. Consejos sobre salud, página 325, párrafo 659. Dice lo siguiente: los que usan carne desatienden todas las advertencias que Dios ha dado concerniente a esta cuestión. No tienen evidencia de que andan en sendas seguras. No tienen la menor excusa por comer carne de animales muertos. La maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Muchas veces cuando se come carne, esta se descompone en el estómago y produce enfermedad. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidos mayormente por el consumo de carne. Así de que usted sabe si sigue consumiendo carne, apreciable hermano. Párrafo 660. Ojalá que todos pudieran discernir estos asuntos como me fueron presentados. Todos aquellos que ahora son tan descuidados, tan indiferentes con respecto a la edificación de su carácter, los que defienden el régimen a base de carne, nunca abrirían sus labios para justificar un apetito que requiere la muerte de los animales. Tal régimen contamina la sangre en sus venas y estimula propensiones animales inferiores, pasiones, debilita la percepción aguda y el vigor de pensamiento para entender a Dios y la verdad, y para lograr un conocimiento de sí mismo. Párrafo 666. A menudo se llevan al mercado y se venden para servir de alimento a animales que están ya enfermos, que sus dueños temen guardarlos por más tiempo. Algunos de los procedimientos seguidos para cebarlos ocasionan enfermedades. Encerrados sin luz y sin aire puro, respiran el ambiente de establos sucios, se engordan tal vez con productos averiados y su cuerpo entero resulta contaminado de inmundicias. Muchas veces los animales son transportados a largas distancias y sometidos a grandes penalidades antes de llegar al mercado, arrebatados de sus campos verdes y salvando con trabajo muchos kilómetros de camino, sofocados por el calor y el polvo o amontonados en vagones sucios, calenturientos y exhaustos, muchas veces faltos de alimento y de agua durante horas enteras. Los pobres animales son arrastrados a la muerte para que con sus cadáveres se deleiten los seres humanos. Juzgue usted si esto es la voluntad de Dios, que nos alimentemos de cadáveres. Si usted siembra una semilla, un grano en la tierra, germina, pero siembra un trozo de carne, lejos de germinar y producir vida, se echa a perder. Y nosotros somos lo que comemos. Párrafo 667. Muchos mueren de enfermedades causadas totalmente por el consumo de carne, y sin embargo, no por esto el mundo parece actuar con más sabiduría. A menudo se matan animales que han sido transportados a través de una distancia considerable para faenarlos. La sangre se ha calentado, están llenos de carne y han estado privados de ejercicio saludable y cuando tienen que viajar tanta distancia, se enferman y se agotan. Y en esa condición son sacrificados para el mercado. Su sangre está muy inflamada y los que comen su carne comen veneno. Algunos no son afectados inmediatamente, en tanto que otros son atacados por dolores agudos y mueren de fiebre, cólera o alguna enfermedad desconocida. Continúa esta lectura. Muchísimos animales cuyos dueños sabían que estaban enfermos son vendidos para el mercado de la ciudad, y los que los compran no siempre ignoran este hecho. Especialmente en las ciudades mayores esto se practica en gran medida, y los que consumen carne no saben que están comiendo animales enfermos. Algunos animales llevados al matadero parecen darse cuenta por instinto de lo que está por ocurrir.
y se ponen furiosos y literalmente enloquecen. Son sacrificados mientras se hallan en ese estado y su carne es preparada para el mercado. Su carne es veneno y ha producido en quienes lo han consumido calambres, convulsiones, apoplejía y muerte repentina. Y sin embargo, la causa de todos estos sufrimientos no se atribuyen a la carne. Escuche usted, y sin embargo, la causa de todos estos sufrimientos no se atribuyen a la carne. Algunos animales son inhumanamente tratados mientras se llevan al matadero. Literalmente son torturados y después de haber soportado muchas horas de extremo sufrimiento, son sacrificados. Se han preparado cerdos para el mercado aún mientras la plaga estaba en ellos y su carne tóxica ha esparcido enfermedades contagiosas y la consecuencia ha sido una gran mortandad. Los efectos físicos de un régimen a base de carne, escuche bien, aumenta la propensión a la enfermedad y a la muerte repentina. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Así de que nos enfermaremos en un tanto mayor mientras tengamos una dieta a base de carne. Esto lo puede usted leer en este libro que tengo aquí en este lugar. Es Consejos sobre Alimentación. Es una edición reciente. Páginas 325, página 326 a la 328. O los párrafos que leí es el párrafo 660, 666, 667 y 668. Es por nuestro bien que cambiemos de alimentación como pueblo de Dios. Es imposible tener un entendimiento agudo cuando estamos alimentándonos con animales, con cadáveres. Y la razón es sencilla. Un trozo de carne, hablo de un cuerpo sano, un cuerpo saludable, un intestino joven, tarda aproximadamente 8 horas en digerirse. Y haga la cuenta junto conmigo. Si usted desayuna carne a eso de las 9 de la mañana, ¿a qué horas terminó de hacer digestión? Si tarda 8 horas. Piénselo, 8 horas. A la hora de la comida, usted vuelve a consumir carne. Y hay quienes todavía se van más allá y a la cena también, ¿qué? Comen carne. Y supongamos que está cenando a eso de las 8 de la noche, ¿a qué horas ha terminado de hacer digestión? A las 4, 5 de la mañana. Y usted se tiene que levantar a las 6. Pregunto, y le pregunto a usted, querido hermano, querido amigo, ¿a qué horas descansa su cuerpo? Si durante toda la noche su intestino estuvo en proceso de digestión. Por eso es que muchos a la mañana siguiente se levantan apesumbrados, con un tremendo desánimo físico, no tienen energías para continuar. Pero esto se va agudizando cada vez más porque nuestro estómago funciona con movimientos peristálticos, con espasmos. Así es como produce la digestión. La digestión se produce por estos movimientos que a la vez son propiciados por el bombeo del corazón, por la sangre. La sangre es la que hace que el intestino haga estos espasmos para facilitar la digestión. Cuando está saturado, el estómago necesita más sangre y más sangre para poder acelerar el proceso digestivo. Pero cuando el estómago se da cuenta que no puede, sencillamente el estómago no asimila la comida, sencillamente toda la sangre está concentrada aquí. Y ahora le pregunto, si toda la sangre está en su estómago, ¿dónde está la sangre que debería de llegar a su cerebro? ¿Tiene usted sangre suficiente en su cerebro? La Biblia dice que la sangre es la vida, y yo lo creo. No confunda, no es el alma, es la vida. Porque literalmente lleva los nutrientes a todo nuestro ser y lleva el oxígeno al cerebro para que nuestra mente esté despierta, tenga una buena memoria retentiva. Es preciso que haya una buena oxigenación de nuestro cerebro.
Cuando esto no sucede así, porque tenemos una dieta, una alimentación que nos está enfermando, hay quienes toman un libro, he escuchado de algunos, que leen y no entienden lo que leen. Y se tienen que regresar una, otra y otra vez, y sin embargo aún así siguen sin entender lo que leen. Otros tantos olvidan rápidamente lo que han escuchado. Esto se debe a que estamos teniendo problemas en nuestra alimentación. Yo les recomiendo que hay alimentos sanos, alimentos saludables. Ahorita vamos a leer otros párrafos de este libro que nos señalan cuál es la alimentación más segura para el pueblo de Dios. Esta alimentación está hecha a base de 4 grupos que combinados correctamente van a formar las proteínas que el cuerpo necesita de acuerdo a su genética, no a genética animal. Ahora leo de Consejos sobre Salud, página 323, párrafo 654, para los que lo buscan en Consejos sobre el régimen alimenticio. Y aquí se dice, es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo cual el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como otros alimentos perjudiciales. Hay abundancia de otras cosas que podemos usar para sostener nuestra vida, que son sanas y que son buenas. Página 322, párrafo 649. ¿Qué debemos de comer? Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben de constituir nuestra alimentación. Ni un gramo de carne debería de entrar en nuestro estómago. Vuelvo a repetir esta parte. Ni un gramo de carne debería de entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Dios hizo al hombre vegetariano, le dio manos de pescador para tomar las frutas, las verduras. No le dio colmillos, ni una doble dentadura para la carne. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Hay que volver al Edén. Hay un precioso libro titulado así, Regreso al Edén, donde se expone la forma sencilla de mezclar 4 grupos en nuestra alimentación para producir nuestras proteínas de acuerdo a nuestra genética. Las enzimas se desdoblan correctamente cuando estamos mezclando estos 4 grupos. El primero es el grupo de las verduras y hortalizas. Este grupo incluye todo lo que es vegetales, que usted lo puede mezclar abundantemente. Otro grupo que es indispensable en nuestra dieta diaria son las legumbres, que es todo lo que viene en vaina, como frijol, como lenteja, como el chícharo, como el garbanzo, todo lo que viene en vaina, esto es una legumbre. Y recuerde que Daniel, cuando usted lea el capítulo 1 de Daniel, hermana, va a escuchar un poquito sobre las legumbres, y Daniel el profeta consumía legumbres. El tercer grupo es el grupo de las oleaginosas, que son todas aquellas que tienen un aceite natural. Yo no recomiendo el aceite cocido, aunque sea de olivo, pero podemos adquirirlo en forma natural en alimentos como coco, en alimentos como las nueces, las almendras, el mamey, el aguacate, que tienen su aceite natural, vaya la redundancia. Y el cuarto grupo son los cereales. No se puede vivir sin un cereal. Todos necesitamos el consumo diario de cereales. ¿Cuáles son los cereales? Todos los que tienen espiga. ¿Como cuáles? Como el maíz, como el trigo, como la cebada, como la avena, como el sorgo, entre otros, como el arroz también. El arroz es un cereal. Y debemos de consumir uno diferente cada día o uno a la vez de estos cereales. Al mezclar estos 4 grupos, vamos a repasarlos. El primero es legumbres y hortalizas. Pero disculpen, es verduras y hortalizas, gracias. El segundo son legumbres, el tercero oleaginosas y el cuarto cereales. Estos 4 grupos tienen que estar diario en nuestra alimentación diaria.
Por eso dice Consejos sobre el régimen alimenticio o Consejos sobre salud, página 322, las hortalizas, las legumbres y las frutas y los cereales deben de constituir nuestra alimentación como pueblo de Dios. Dios le ha dado a su pueblo esta brillante alimentación para que ellos tengan salud, prosperen cada día en lo espiritual y en lo físico. Hermanos míos, esto es como un colirio para nuestros ojos, porque actualmente muchos grupos se están llamando ser el pueblo de Dios. Muchas personas porque guardan el sábado, que está en la ley, pero hace falta un poco más. Dios ha dejado en su palabra un prototipo para su pueblo en estos tiempos. Su pueblo, como leeremos en el libro de Esther, busquemos en la Biblia, Esther capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Dios tiene en esta tierra un pueblo cuyas leyes son diferentes. Traduzcámoslo como que actualmente el pueblo de Dios come diferente, viste diferente, tiene leyes diferentes y habla diferente, el pueblo de Dios. Por lo tanto, querido hermano, yo te invito a que tus ojos se abran en este sentido y descubras a aquellos que se están llamando falsamente el pueblo de Dios. Hoy la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, está emprendiendo una reforma en todo el mundo en estos sentidos, llevando a la humanidad a volver nuevamente a la alimentación que Dios le dio al hombre en el Edén, restaurando verdades acerca de la ley de Dios, porque Dios le ha dado al movimiento de reforma predicar el mensaje del tercer ángel completo, con su brazo derecho, no un mensaje mutilado a medias, sino completamente. Yo quiero invitarte a que tú tomes una decisión, a que juzgues quién es el pueblo de Dios, es este gran movimiento de reforma o alguna otra iglesia. Y si tú has comprendido que el movimiento de reforma es el pueblo de Dios, yo te invito a que ya no dudes más y que te entregues a Jesús, que te afilies a este movimiento que es su iglesia, el medio constituido para la salvación de los hombres, que tú te incorpores a sus filas porque el tiempo está cercano, ya que la iglesia tiene el mensaje que te va a ayudar para prepararte para la vida eterna. Aclaro, no es la salvación, pero tiene el mensaje que te va a ayudar a adquirir la salvación. Es diferente. La iglesia solamente es un medio, no la salvación, pero tú tienes que estar afiliado a ella. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Que la paz del Señor Jesús sea contigo y alumbre tu vida es mi deseo en oración. Amén.